Hoy Domingo Soriano ha sido un tanto malvado, ya con el titular que le ha puesto a nuestra pizarra, que es la contabilidad B de los presupuestos generales del Estado. 5 claves que a nuestros políticos no les interesa explicar. Contabilidad B. Sí, yo de verdad que no tenía, o yo no lo pensé tanto, no iba yo por el tema de la corrupción o por otro tema. Ni por el PP ni por Bárcenas. No, de verdad que no. Yo lo que pensaba, sí, estaba buscando una expresión así un poco más o menos llamativa sobre un tipo de contabilidad en las cuentas del Estado que no se suele hacer, ¿no? Entonces, bueno, hemos traído aquí, por cierto, las cuentas del Estado, el libro amarillo. El resumen, ¿no? Pues si alguien le quiere echar un vistazo. Libro. Sí, nos dan el libro. A ver, está bien. Eso es yo no recomiendo a nadie que se lo lea. A mí me toca por temas de trabajo. Pero bueno, aquí hay muchos datos y eso es lo que vamos a tratar de analizar. Esa contabilidad, y casi más que con la contabilidad de las cifras, el discurso que hay detrás de esas cifras, que es lo que a mí me parece que ese discurso sí que es B y sí que tiene un poquito de corrupción, ese discurso y esas palabras que no significan lo que nuestros políticos quieren a veces creernos que nosotros creamos que significa. Antes de comenzar le preguntaba a Domingo, ¿pero qué vas a desmentir? Y me decía, todo es mentira. Digo, bueno. Pues muchas cosas sí. Sí, por ejemplo, vamos a empezar por aquí, del déficit al presupuesto. Entonces, el gasto total no financiero en los presupuestos generales del Estado es de 327.000, casi 328.000 millones. Y los intereses de la deuda en los mismos presupuestos para 2018, vamos a dar todos los datos de los presupuestos de este año, los de 2018, 3.500 millones. Es el 9,6%. Entonces, ¿por qué me traigo esto? Pues porque durante muchos años hemos tenido en España déficit bastante elevados. Sí. Y mucha gente decía, no, pero es que esto es necesario, son medidas contracíclicas, necesitamos este gasto, y nosotros éramos bastante críticos con esos déficits elevados y nosotros decíamos esto es bastante insostenible, esto va a tener repercusiones. Bueno, hay una discusión, a nosotros nos han llamado pues un poco de todo. Austericida, es lo que menos más suave. Sí, es lo más suave, austericida, ¿no? Entonces, es una discusión legítima cuánto tendría que haber gastado de más el Estado durante los peores años de la crisis. De hecho, bueno, todavía seguimos en déficit, o sea, esto no se ha acabado, ¿no? Cuánto tenía que haber sido el ajuste, cómo se podía haber hecho el ajuste, ahí hay una discusión legítima. Pero a mí lo que me gustaría reflejar aquí es algo que nunca dicen nuestros políticos cuando incurren en esos déficits continuados, y es lo que nos gastamos, lo que eso significa, por así decirlo. Entonces, ese déficit se acumula a la deuda, claro, ese déficit tienes que financiarlo, y eso lo financias emitiendo bonos, emitiendo letras del Estado, y luego tienes que pagarlo. Pues bien, la 10ª parte de todo lo que nos gastemos en los presupuestos generales del Estado va a intereses de la deuda. Estos 30.000 millones, luego vamos a hablar de las políticas sociales, otro término que les encanta a nuestros políticos, pues 30.000 millones en políticas sociales sería mucho dinero. Muchísimo. Sin subir un euro los impuestos, si no hubiéramos incurrido en déficit en los años anteriores, tendríamos 31.000 millones. Entonces alguien dirá, bueno, pero es un poco demagógico, porque claro, en esos años, claro, bajaron mucho los ingresos, dispararon los gastos, es lo que ocurre en la crisis, te suben determinados gastos, tipo el desempleo, te bajan los ingresos por impuestos. Sí, eso es cierto, pero ¿necesitábamos estos 31.000 millones? Imaginémonos que hubiéramos hecho un esfuerzo de ajuste un poco mayor, pues a lo mejor en vez de 31.000 serían 25.000, ya son 6.000 millones más para políticas sociales, de las que luego hablaremos. Si hubiéramos hecho un ajuste un poco mayor, a lo mejor solo gastábamos 20.000 millones en intereses. Lo que yo quiero decir es que dentro de esa discusión legítima de cuánto ajuste hay que hacer, cuánto déficit necesitamos, cuánto déficit es normal en esos años de crisis, esta cifra tiene que estar encima de la mesa de esa discusión legítima. Es cuánto nos va a costar en los siguientes años y cuánto dinero de ese dinero de los impuestos que pagamos todos los españoles va a ir dirigido simplemente al abono de los intereses de la deuda. Entonces nos plantearemos si renunciamos a esto, y entonces se puede ir reduciendo. Si tiene más sentido gastarlo en 2007 o para luego tener intereses en 2017, o si tiene sentido hacer un poquito más de ahorro en esos años, o si tiene sentido en años como los actuales, en los que seguimos teniendo déficit, que son de mucho crecimiento, llegar al superávit para ir, digamos, rellenando la bolsita, la huchita, para cuando luego llegue la crisis, ¿no? Como me has dicho tú en otras pizarras, la deuda siempre se paga. Siempre, más que la deuda, los intereses siempre se pagan. Lo de la deuda del Estado, ellos intentan, los políticos, hacernos ver como que nunca se paga porque le van dando patada hacia adelante. De hecho, esa es la segunda parte de la pizarra, es lo que nadie mira. Muy relacionado, la deuda. Vamos a ver. En realidad, los presupuestos, hemos visto aquí, gasto total no financiero, 328.000 millones. Pero ese no es el gasto total. El libro amarillo nos da un gasto total de 451.000 millones. Y decimos, ¿y dónde se va? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia son los activos y los pasivos financieros. Entonces,
Pero, sin embargo, a la hora de contabilizar el gasto, a la hora de decir si suben o si no suben, si son expansivos o son unos presupuestos de ajuste, sí, vamos a la cifra anterior. Y eso es porque no tenemos en cuenta, por ejemplo, el gasto en pasivos financieros. ¿Qué es este gasto? Este gasto básicamente es la deuda del Estado que vence en 2018 y, digamos, la deuda que se amortiza a lo largo del año. Entonces decimos, ¿por qué no se tiene en cuenta? Porque se amortiza con una mano y con la otra se vuelve a emitir, ¿no? Entonces, cuidado, cifras muy importantes a las que nadie le presta atención y son decisivas porque luego influyen en todo esto que hemos visto antes, los intereses, lo que pagamos y lo que nos vamos endeudando. En la estrategia del Tesoro para 2018, la cifra que estará dando el Tesoro Público Español son 40.000 millones de euros. Es decir, la deuda española va a crecer, la deuda pública, en 40.000 millones de euros el próximo año. Eso nos vamos a endeudar todos. La emisión bruta total son 220.000 millones. Si quitamos la de corto plazo, porque bueno, además muchas de esas emisiones de corto plazo deudas a unos pocos meses, la emites hoy y la pagas dentro del mismo ejercicio, sí, pero a medio y largo plazo la emisión bruta son 126.000 millones. Entonces esto, implicaciones. Uno, lo que ya he dicho, todo esto es deuda que se acumula, estos 40.000 millones de endeudamiento neto, quitando lo que emitimos frente a lo que pagamos, 40.000 millones más de deuda habrá al final de año, más o menos, para el sector público español. Pero luego, en segundo lugar, una cuestión muy, muy importante. Empezaba yo este gráfico diciendo, esto lo damos por hecho, estos son pasivos. Vamos a pagar y vamos a emitir. Con una mano pagamos y con la otra emitimos nueva deuda a futuro. Pero cuidado, estos 126.000 millones que damos por hecho que vamos a poder emitir, son 126.000 millones que podemos emitir si alguien nos los compra. Claro, sí, claro. Lo damos por hecho porque siempre los estados dan por hecho que van a poder emitir deuda y que van a encontrar un mercado. Claro. En Europa, después de lo que nos ha pasado en 2010 y 2012, deberíamos por lo menos poner esto más o menos en duda. Los griegos lo tuvieron que poner muy en duda. Nosotros en el año 2010 y en el año 2012 no había mercado para esas emisiones del gobierno español. Si a ti te llega un año en el que no puedes emitir, lo único que puedes hacer es amortizar, pero nadie te va a comprar. De hecho, bueno, ahí normalmente lo que ocurre son las dos cosas. De repente dices, pues si no me dejan emitir si nadie me compra nueva deuda, lo que hago es impagar. Y entonces tienes un problema brutal. Pero lo que quiero decir es que estas cifras no son unas cifras menores. Es decir, un Estado que cada año tiene que hacer una emisión bruta a largo plazo de 125.000 millones es un Estado que tiene que ser solvente y creíble ante los mercados. No es una cifra menor colocar 126.000 millones en deuda a largo plazo, igual que pagar los 31.000 millones que habíamos antes. Entonces, nuestros políticos esto no le hacen mucho caso. Ya digo, es que ni siquiera entra. En las tablas que vemos en los periódicos no entran los activos y los pasivos financieros. Digo, no, eso como si diera igual. No. Si no tenemos un Estado lo suficientemente creíble, solvente y fiable como para que alguien nos refinancie este año 126.000 millones, podemos tener un problema muy, muy grave. Bueno, podemos tener el problema que estuvimos a punto de tener en 2010 y 2012. Y es que no te refinancian, tú entras en quiebra y a partir de ahí lo que tienes es ese déficit o lo pasas a cero o no tienes para pagar todo el descuadre presupuestario que tengas. Entonces, cuidado con esta ignorancia un poco de lo que, ¿qué más da un poco la deuda? ¿Qué más da estos 40.000 millones? Nadie le ha hecho cuenta a esto. Como el Tesoro dice... Los presupuestos tendrían que empezar por aquí, ¿no? Pues casi sí. El Tesoro dice en una casa se empezaría por aquí. Sí, seguramente en un hogar, un agente familiar o una empresa empezaría diciendo cuánta deuda tenemos, cómo podemos financiarla. Oye, ¿es sano meterle en estos años de crecimiento 40.000 millones de euros más de endeudamiento neto a ese tesoro? Deber el 100% del PIB como es ahora mismo España, ¿eso es sostenible a medio plazo? Si vuelve a haber otra crisis como la que hubo en 2010 y 2012, en aquel momento nosotros empezamos la crisis en 2007 y 2008 alrededor del 35% de deuda sobre el PIB. Teníamos cierto margen para endeudarnos e ir creciendo, pero ahora mismo estamos en el 100. Tendríamos ese margen, nos financiarían, pero nada... Y porque somos de la Unión Europea. Y porque somos de la Eurozona y tenemos el respaldo del Banco Central Europeo y de Alemania. Que si no... Que si no, saber dónde estaríamos. Nosotros, los griegos y alguno más. No, pero por eso digo, lo que nadie mira, bueno, pues a ver si alguien empieza a mirarlo. Sin Alemania, todos los países del sur de Europa, incluida Grecia, estarían... O sea, iba a decir, todos los países seríamos Grecia. No, es que todos los países seríamos Grecia quebrada, que Grecia no quebró porque tenía el respaldo de Alemania. Todos seríamos Argentina en 2000 y 2001. De Grecia a Portugal, todos. Entonces, cuidado. Y ahora vamos con lo que más se habla. Como lo que más se habla. Unos presupuestos generales sociales, más o menos. Eso es lo que interesa. Los presupuestos generales de Estado son sociales. Bueno, el PP dice que son los más sociales de la historia. Hombre, para que van a decir son los menos. Los Yo más. también lo diría. Aquí Podemos y el PSOE, Podemos habla de migajas, dice que son una tomadura de pelo, pero también desde el punto de vista social. Pedro El PSOE Sánchez dice un estado del bienestar raquítico de la Unión Europea.
Entonces, a ver, yo aquí lo que me gustaría decirle a todo el mundo es que cada vez que oigan esto, presupuestos generales de Estados sociales, que desconecten, que apaguen. Le van a mentir, pero le van a mentir todos. Intoxicación. Los que le dicen que son los más sociales o los que le dicen que menos. Es completamente absurda esta discusión. ¿Qué se incluye dentro de las categorías sociales? Cuando dicen, ¿cuál es el gasto social del presupuesto? Y entonces sacan ahí unas cifras. 180.000 millones o 170.000. Además, algunos meten unas categorías y no otras, ¿no? Y se pueden discutir. Pues bien, ahí básicamente se meten pensiones, y otro tipo de prestaciones similares, que no sean pensiones, pero vamos, parecidas, prestaciones por desempleo y los gastos en sanidad y educación. Básicamente son esos los grandes capítulos de eso que se llama el gasto social. Entonces, ¿por qué yo digo que es mentira? Bueno, aparte de porque es ese lenguaje dulzón, un mentiroso de los políticos habitualmente, pero porque no tiene ningún sentido. Es decir, las pensiones suben en España año a año porque cada vez hay más jubilados. Es decir, es un gasto sobre el que los gobiernos no tienen mucho control, más allá de decir si suben un poquito el índice de revalorización, se pone uno u otro, que la diferencia es bastante pequeña. El gasto en educación y en sanidad, en lo que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado, es ínfimo respecto al gasto total en educación y en sanidad. En los últimos días yo he visto muchos reportajes que dicen el gasto en educación en España vuelve a caer. Vamos a ver, es que es una parte mínima de lo que se gasta en educación. En España la educación y la sanidad están en manos de las comunidades autónomas. La parte de educación que está en manos del Estado y que es lo que incluyen los presupuestos generales es una parte ínfima. Entonces, si en España, que es una discusión también legítima, si el gasto en educación o en sanidad respecto del PIB es muy alto o muy bajo, eso depende fundamentalmente de las comunidades autónomas y de las decisiones que tomen. Pero yo he visto a políticos pues, criticando al gobierno o alabando al gobierno cuando en realidad no depende del gobierno ese gasto transferidas, claro, las en educación y en sanidad. Claro, por ejemplo, en sanidad el gasto de los presupuestos generales son 4.000 millones, en educación son 2.600 millones. Te aseguro que hay bastante más de gasto en educación y en sanidad que 2.600 o 4.000 millones. Entonces, es absurdo. Y ya el colmo del absurdo es que, como te decía antes, los presupuestos se incluye como gasto social el gasto en desempleo, que en este año es uno de los pocos gastos que bajan. Yo creo que son unos presupuestos. Sí, pues se está criticando. Es decir, el PSOE ha hecho tablas diciendo baja el gasto social en el que incluye el gasto por desempleo. Y el PP trata de decir que no. O sea, cuidado. Que se mantiene, en vez de decir es una buena noticia. Sí, en vez de decir que es una buena noticia. Yo he tenido discusiones con miembros o con personas cercanas al gobierno en la que te dicen, oye, que es que esto de decir que baja el gasto en desempleo, oye, cuidado. Es como, hombre, es que baja, es que buena noticia, deberías ponerte una medalla. Pues no les gusta. Pero, a ver, esto lo inició Zapatero en el año 2008, 2009, 2010. Decía, el gasto social sube cada año, incluso en los peores momentos de la crisis. Dice, hombre, qué mal estamos. Qué mal. Enhorabuena. Dice, vamos a ver. El gasto social sube porque tienes cientos de miles de nuevos pensionistas al año. Porque la fotografía de España era penosa. Y eso tampoco lo puedes hacer. Y subía el gasto social durante esos años en los que Zapatero se vanagloriaba, subía fundamentalmente porque hubo un año 2009 que tuvo 1 millón más de desempleados. Y entonces, claro, apuntarse la medalla de tener 1 millón más de desempleados y gastarse 3, 4, 5 o 6.000 millones más en subsidios, pues eso, de ese tipo de mentiras se nutren estos titulares sobre los gastos sociales. Luego, ya digo, está la discusión sobre si España tiene un estado del bienestar más grande o más pequeño, si deberíamos parecernos más a Suiza o a Suecia. Esa es otra discusión. Pero estos titulares es que son lamentables por parte de todos los partidos. Y los medios de comunicación repiten esto. O sea, un partido les presenta unos datos diciendo el gasto social baja un 1% o baja en no sé cuántos y lo ponen así y lo replican sin ningún tipo de análisis crítico. A mí me parece un poco desquiciante. El mensaje es que se abandonan a los desfavorecidos. Sí, más o menos. Cuando no es verdad. Que además, sobre lo del subsidio de desempleo, yo siempre digo, el mejor gasto social sería cero. Y la gente mira, pero qué bruto eres. Y digo, no, un momento. Imaginémonos que fuéramos el país más rico del mundo, un país en el que además fuéramos ricos y en el que no hubiese personas con necesidades. Ese país, que sería, dice, pero eso es una utopía. Sí, es una utopía, pero la utopía debería ser que el gasto social cada vez sea menor porque cada vez hay menos personas que lo necesitan. No es el objetivo de ningún partido. Los partidos políticos lo que necesitan es gasto social para poder decirle a la gente te estoy dando el dinero a ti, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es otra discusión. Poder. Pero bueno, sigamos. Y entonces, compromisos y demagogia. Sí, porque claro, nos ponen el gasto social y luego nos ponen una foto de un avión y dicen, el Estado español se compromete a 10.000 millones, 15.000 millones en armas en los próximos 10, 15 años. Sí siempre hay dinero para tanques, pero no hay dinero para los pobres. La guerra y la paz, ¿no? Sí, volvemos entonces llega la demagogia. También hemos visto bastantes artículos sobre el tema del gasto en defensa en las últimas semanas.
aquí lo que tenemos es un cuadro, no sé si se ve, espero que sí, sobre el gasto de los diferentes países en la OTAN, y las dos líneas verdes es lo que la OTAN, el compromiso que tienen los países de llegar al 2% del PIB en gasto, y que de ese 2% el 20% sea en renovar el equipo, ¿no? Por así decirlo. Pues bien, España está, no sé si se ve, aquí. Justo. Ahí. El penúltimo país que menos gasta en términos del PIB de toda la OTAN. 0,92, 9.200 millones en lo que es Ministerio de Defensa y Misiones en el exterior. Para llegar a 0,92 habría que añadir unas pequeñas partidas, pero bueno, digamos, este es más o menos el gasto en defensa. Solo nos supera Luxemburgo. Sí, que han debido pensar que tampoco necesitan mucho dinero en defensa. Pero vamos a ver, ¿por qué esto es absolutamente demagógico? Yo, si quieres, entro otra vez en la discusión, fíjate, otra discusión abierta. ¿Tenemos que estar o no tenemos que estar en la OTAN? Yo creo que debemos estar, sinceramente, y creo que nos aporta bastante. De hecho, de las organizaciones internacionales en las que está España, la que me parece más justificada es la OTAN. Pero lo que no podemos hacer es tener este compromiso y estar en esto, por debajo de la mitad, en ser el penúltimo país que menos gasta en términos de PIB. O sea, España está en una situación geográfica no tan fácil, hay unos componentes geopolíticos a nuestro alrededor en nuestras relaciones internacionales. Entonces, ¿por qué gastamos tan poco? Porque nos estamos aprovechando del que gasta mucho, que es Estados Unidos. El que va tirando del carro. Claro, subcontratamos la defensa. Eso no es solo España. En general, todos los países europeos lo que hacen es aprovecharse. Dicen, ¿quién me va a atacar a mí? No, no te va a atacar nadie. ¿Por qué no voy a tener ningún tipo de problema? No solo ataques, sino todo tipo de problemas relacionados con la defensa. Porque tienes a papá, al tío Sam, que te cuida. Si Estados Unidos no estuviera, seríamos todos satélites de la Unión Soviética. Pero ahora mismo, que hay otro tipo de problemas geopolíticos, todos los países europeos lo que hacen es jugar la carta de Estados Unidos. Como sabes que nadie te va a atacar, pero no por ti, sino porque tienes detrás el apoyo de los americanos, incumples tus compromisos. A mí me parece absolutamente inaceptable. Volvemos a lo de por qué no estás solo. Claro. Exactamente. Entonces, tú si quieres te sales de la OTAN y ahora te enfrentas a la situación geopolítica a la que se enfrentaría España sin el respaldo de los Estados Unidos. Pero si estás en la OTAN y te beneficias de esa ayuda común, porque es una ayuda común muy importante, que a lo mejor no somos conscientes en el día a día de lo que ocurre por el hecho de tener esas ayudas de esos aliados, si tú te beneficias de eso, haz el favor de cumplir con tu palabra. Esto es lamentable. Ya. Y también lo sufren además los soldados españoles en sus sueldos, en el equipamiento que tienen y en muchas otras cosas. Pero es que sin llegar a eso, que me parece lamentable las condiciones en las que están buena parte de nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de su profesionalidad, o sea, beneficiarnos de esta manera y ni siquiera, es que no hacemos ni amago, ¿eh? Y ahora vamos al chocolate del loro. Y ahora, sí, el último gráfico lo hemos titulado así, y si quitamos los coches oficiales, pues mucha gente dice, es que estamos todo el día derrochando, no podemos gastar tanto, yo quiero pagar menos impuestos. Yo soy el primero que lo dice, pero yo creo que soy más o menos coherente porque yo digo, yo quiero pagar menos impuestos, pero yo de todos estos cogía las tijeras en cada uno de los cuadros que tenemos aquí. Pero normalmente la actitud que yo veo, así entre los que me rodean, es yo no quiero pagar impuestos, pero esto no me lo toques. Eso es, coches oficiales, asesores... Eso sí, y los despachos, que los despachos de los ministerios son muy grandes. Yo paso por algunos ministerios y digo, esto es un escándalo. Vamos a ver, sí pero no. Aquí hemos puesto 5 gastos: pensiones, justicia, defensa, seguridad, transferencias a las administraciones públicas, que la gente dirá, pues no le demos el dinero a las comunidades. No, mentira. Ya hemos dicho antes que la educación y la sanidad se pagan con estos 50.000 millones, desempleo e intereses. Esto supone el 86% de estos 328.000 millones con los que empezábamos el vídeo. Entonces, no hemos metido aquí infraestructura, no hemos metido ayudas a la... Si metemos todo lo que la gente dice, esto hay que hacerlo, estamos en el 99, casi iba a decir 9. O sea, este tipo de gastos, podemos decir, es una expresión de... Sobran, pero... Sí, es una expresión de una falta de compromiso con una cierta gestión eficiente de lo público. Con la situación del país, etcétera. Pero no, si queremos recortar de verdad los impuestos, o si nos parece, como me parece a mí, que podríamos sobrevivir con un Estado muchísimo más bajo, o sea, muchísimo más pequeño, pero más eficiente, eso no se hace quitando los coches oficiales, se hace recortando en estos gastos. En algunos menos y en otros más, o gastando de otra forma. Yo, por ejemplo, en educación, que es uno de los temas que más me gustan, yo digo, el problema no es que gastemos mucho ni poco, el problema es que gastamos fatal. Yo creo que se podría gastar menos y mucho mejor, y también se podría gastar más y mucho mejor. Pero eso es otra discusión, ¿no? Pero pensar que vamos a recortar de forma sustancial el tamaño del Estado o los impuestos que podemos pagar para que no haya ese déficit del que hablábamos al principio, sin tocar los grandes gastos, es simplemente mentirnos. Y también hay mucha gente que juega a eso,
Y también hay muchos políticos que dicen, no, yo voy a subir un poquito los impuestos, eso apenas te va a suponer nada, pero con una mejor gestión de lo público vamos a conseguir muchísimo más. No, mentira. Tanto los políticos que dicen que quitando esto ya se va a bajar el gasto una barbaridad, como aquellos que dicen, no, con un poquito más de impuestos y una mejor gestión ya vamos a conseguir miles y miles de millones de euros, nos están mintiendo. Esta es la contabilidad B que yo quería contar hoy, no sé si habrá quedado claro, espero que sí. Sí. Para el que no, pues aquí tiene, libro amarillo. yo te lo doy, Richard, porque si hay cosas que no te han quedado claras, pues le puedes echar un vistazo. Ya se nota que no me quieres. Para este puente, oye, le puedes echar ahí unas horas. Vale, ahora hablamos él y yo.